Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana, y qué bendición poder compartir con ustedes. Hoy continuamos con las reflexiones que hemos tenido en cuanto a los encuentros con Jesús. La gente cómo iba conociendo al Señor Jesús. Y sobre todo hemos hablado en los últimos estudios, en las últimas reflexiones, en el tiempo de su pasión y de su sufrimiento, su sacrificio. Religiosos, autoridades, soldados, ladrones. Hoy estaremos hablando de Él cuando está en la cruz y de cómo un soldado conoció acerca de Él. ¿Qué les parece si platicamos de esto? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder reflexionar en tu palabra. Te ruego que esta alimente nuestras vidas y nuestros corazones puedan conocerte más. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a que en su Biblia, en el capítulo 27, versículos 46 al 54, hagamos esta lectura. Mateo 27, del 46 al 54. Dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero otros le decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Quiero leer esta última expresión nuevamente: verdaderamente este era Hijo de Dios. En la última reflexión hablamos sobre la discusión entre dos delincuentes delante de Jesús. Uno prácticamente rechazando al Señor Jesús y buscando un interés personal completamente egoísta. El otro reconociéndole como Rey y Señor de su vida. Y es en medio de este ambiente que cuando Jesús clama al Padre: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Es en ese momento que el Señor Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay una situación impactante. Los que lo observan ven en su clamor una aflicción. Pero Jesús entrega su espíritu, es decir, no muere porque la muerte le tome la vida, sino Él entrega su espíritu. Y todo esto impacta a la gente de alrededor. Entre ellos, a un soldado, un centurión. Este hombre, que dice el versículo 54, que estaba viendo todo lo que ocurría en esa crucifixión, era impactado por la misma. Un centurión era un jefe de 100 soldados, de 100 mercenarios romanos. Era muy posible que este centurión haya estado presente
en las diversas circunstancias que habían ocurrido en todo el proceso del juicio del Señor Jesucristo. Desde el juicio de Pilato, cuando es llevado con Herodes, posteriormente el regreso con Pilato, cuando soltaron a Barrabás, que la gente gritaba, la multitud enardecida gritaba, queremos a Barrabás y no a Jesús. La entrega de Jesús para ser crucificado, la burla de los soldados, el escarnecimiento que tienen en el pretorio. Todo esto es muy posible que este centurión lo estuviese viviendo, hubiese sido testigo de esto. Es por eso que este hombre también pudo haber escuchado aquella acusación que hicieron los judíos cuando iban pasando al verlo en la cruz, ahí en el versículo 42 y 43 del mismo capítulo 27, cuando los judíos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele, ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Esto pudo estar brincando en la mente de este soldado, de este centurión, porque lo llamaron también Rey de los judíos. Así que muchas cosas pudieron estar impactando en la vida de este hombre. Sobre todo una cosa muy importante, a pesar de las circunstancias, de los insultos, de las injurias, de las agresiones, de los golpes, de la burla, él pudo ver a un hombre ecuánime, pudo ver a un hombre con dominio de sí mismo. Todo esto apuntaba a la mente de este soldado, que cuando pudo escuchar y ver a Jesús entregar su espíritu, dice el verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. El cuadro para estos espectadores que habían presenciado los había atemorizado. Era muy posible que recordaron sus burlas, su escarnio, y todo esto trajo temor a sus vidas. Estaban siendo testigos de algo que trascendía para sus vidas. ¿Y cuál era su conclusión? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora, los romanos, como en la cultura griega, para ellos estaban familiarizados con que tal vez se encarnaran los hijos de dioses. Y para ellos quizás las evidencias era que se convertían en superhombres y tenían manifestaciones sobrehumanas. Pero lo que venía a llamar la atención de la vida de estos era un hombre con un carácter y dominio de su vida. Sí, su silencio, su disposición a morir, toda su personalidad, aún en medio de la cruz, había impactado la vida de estas personas. Esto de veras provocó que a estos testigos de Jesús, después de escuchar ese grito clamoroso del Señor cerca de la hora novena, cuando Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que por cierto, el próximo reflexión hablaremos acerca de esta
confesión de este grito del Señor. No quiero detenerme en este punto ahora, pero esto impactó la vida de esos soldados. La tradición, según Wilhelm Hendrickson, señala que este centurión se convirtió al cristianismo. No tenemos una evidencia fidedigna de ello, pero su confesión, la de él, del centurión y de los que le rodeaban, diciendo, verdaderamente este era hijo de Dios, nos da una evidencia para su vida. Si pudiéramos afirmar acerca de esto, ellos fueron diferentes a los judíos. Los judíos tenían su corazón endurecido, no así estos soldados. Es precisamente en este punto que quiero detener mi reflexión hoy. A través de la historia, la verdad de Jesús como el Hijo de Dios se ha enseñado, ha crecido en el mundo. Su pasión, muerte y resurrección se ha testificado de diversas maneras. Podríamos decir que a comparación de los soldados, hoy tenemos mucho más evidencias de quién verdaderamente fue Jesús, el Hijo de Dios. Pero a ese hecho, que aun cuando hoy día encontramos tantas evidencias, también encontramos diferentes respuestas. Desprecio, juicio, lástima, denostación, completamente ofensas. Pero también encontramos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Al pensar en estos que rechazan la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios, viene a mi mente lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí encontramos dos verdades muy importantes. Conocerle a Jesús como el Hijo de Dios es porque el Padre nos conduce a Él, nos lleva a Él. Y segundo, el que no le conoce, aun cuando hubiese estado en la misma resurrección, no hubiese creído, la hubiese negado. No depende de nosotros, depende del Padre que nos lleva al Hijo. Yo te pregunto, ¿crees en verdad? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Yo te animo a creer, a hacerlo tu Señor, tu Salvador. Y que esto traiga una certeza a tu vida de salvación. Te animo, permite que el Espíritu Santo en el Padre conozcas al Hijo y vengas a vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos reflexionar. Que tú eres quien nos conduces a esa verdad, a esa confesión. Tu Hijo amado, Jesucristo. Y Padre, ayúdanos a vivir conforme a esa fe. Que demos testimonio de esa verdad en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.